Ok, bien, bien, apreciados hermanos y hermanas que nos visitan en esta oportunidad. Eh, Quien les habla, Luis Castillo, desde aquí, desde Perú, con Juan Carlos Huertas, también de Perú, desde la ciudad de Huánuco, ¿verdad, Juan Carlos? La ciudad de Huánuco, y después con nuestro amigo Jorge Albarrán de Chile, desde la ciudad Valdivia, del sur de de Chile. Valdivia, al sur de Chile, ¿no? Y bueno, yo estoy aquí en el Callao, en el puerto del Callao. Bien, bien, apreciados hermanos, miren, el día de hoy hemos querido dar un giro a nuestra dinámica de nuestros episodios que hemos estado compartiendo con ustedes y hacer un poco honor al título de este proyecto, Diálogo Sur. Entonces, en adelante lo que queremos hacer es, más que una exposición de cada uno por turnos, es una conversación. Y Dios mediante, también quisiéramos contar también con sus preguntas, porque nos ayudaría mucho a enriquecer, ¿no?, esta conversación, ¿no?, este diálogo. Bien, yo me presento. Bueno, yo soy, algo que no hicimos al principio del proyecto, mi nombre, yo soy Luis Castillo. Eh, bueno, yo tengo 51 años de edad, soy natural de aquí del Callao, del Perú, del puerto del Callao. Soy casado, tengo 2 hijos, serví como misionero en el año 90-92. En cuanto a mi ocupación, bueno, yo soy profesor de computación informática en un colegio privado aquí cerca de mi casa. Y también me dedico a hacer soporte técnico, ¿no? Y lo que es el estudio de la doctrina es uno de mis pasatiempos favoritos, ¿no? Uno de mis pasiones, ¿no? El estudio de los principios y las doctrinas del Evangelio. Y por eso fue la razón de este proyecto, y agradezco realmente a Juan Carlos y a Jorge que me acompañan en esta aventura, ¿no?, que hemos iniciado ya unos meses atrás. Bien, poco a poco ya nos iremos conociendo conforme iremos compartiendo en estos episodios, ¿no? Y bueno, le doy tiempo ahora, no sé si quién quiere empezar, si Juan Carlos o Jorge, para que se presenten brevemente. Yo empiezo, mis Ok, apreciados Juan amigos. Carlos, listo. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Huertas, soy natural del Callao, del lugar de donde es mi castillo, pero por ciertas razones estoy viviendo en el interior del país. Yo conocí la iglesia en el año 1979 y un 22 de julio de ese año me bauticé dentro de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Serví como misionero en el año 1985 hasta 1987. Bueno, soy docente de idiomas. Estoy enseñando en algunas universidades, pero actualmente estoy enseñando en una escuela del Estado. Bueno, y me encanta mucho leer, de los mejores libros y sobre todo de las escrituras, ¿no? Me fascina el mundo de la doctrina que se enseña en el Evangelio de Jesucristo y me apasiona estudiar mucho acerca de esto. Y es por eso que estoy embarcado en este proyecto, ¿no?, que espero yo pues que podamos satisfacer sus necesidades y su hambre de conocimiento acerca de las verdades que Dios ha revelado desde la antigüedad hasta en estos días. Juan Carlos, gracias. Jorge. Bueno, mi nombre es Jorge Albarrán, yo soy de Valdivia, Chile, una ciudad al sur de este estrecho y angosta faja de tierra. Conocí el Evangelio de los 12 años. Me encanta aprender el Evangelio. Conocer el Evangelio a mí me ha hecho sentir un hambre por conocer más, por ver lo maravilloso que es. Y eso, actualmente, bueno, yo soy profesor de inglés, igual que acá que mi colega hermano Juan Huertas. Y bueno, me fascina el inglés también. Esa es otra de mis grandes aficiones. Me fascina el inglés, me encanta enseñar el Evangelio y enseñar en general y aprender. Creo que ambas cosas van muy unidas de la mano. Creo que, creo que un buen maestro es esencialmente un muy buen aprendiz, perdón. Así que, bueno, estoy casado, tengo
dos hijas, y bueno, muy animado en todo este proceso que es el aprendizaje en general y lo que es el Evangelio en nuestra vida diaria. Así que con toda la ganas de poder aprender y comentar lo que pueda contribuir en esta charla, Excelente, o en gracias este Jorge. diálogo. Gracias Jorge, gracias Juan Carlos, gracias Jorge. Bien, miren, el día de hoy habíamos planificado, a sugerencia de nuestro buen amigo Juan Carlos, retomar acerca del plan de salvación e ir hablando de en sus diferentes fases, ¿no? O diferentes épocas. Y el día de hoy hemos titulado Nuestra vida premortal, y es el tema que vamos a tratar, ¿no? Nuestra vida premortal. Bueno, hay diferentes nombres que se usan, algunos dicen la preexistencia, ¿no? Pero por ahí una vez escuché a alguien que nos corregía, ¿no? Bueno, una autoridad general, un apóstol, dijo, no, no existe la preexistencia, porque no hay nada antes de la existencia, sería una contradicción, dicen, ¿no? Entonces dice la vida premortal, ¿no? O la premortalidad, o la vida preterrenal, ¿no? Entonces, ese es el tema que vamos a abarcar el día de hoy, ¿no? Y yo quisiera antes de empezar, y esta vez como dijimos va a ser un diálogo, yo voy a hacer unas preguntas y vamos a ir compartiendo uno por uno, en el orden que cada uno desee participar. Pero para iniciar, yo quisiera hacer una introducción con una cita de lo que dijo el Elder Boyka Packer, ¿no? Dijo algo muy interesante, el Elder Boyka Packer, en un artículo que se llama La vida antes, dice acá, La vida antes del nacimiento, dice, ¿no? Este artículo, que fue publicado en una revista leona, ahí le voy a dar yo la referencia. A ver, esta leona de de junio de 2021, recientemente nada más. Oh, perdón, esa es la grabación. Estaba adelantándome. Esta es una leona de febrero de 2006, perdón. La leona de febrero de 2006. Y dice algo muy interesante, el de Packer, que yo quería compartir. Lo voy a poner en pantalla para que pueda, quiero leerlo literalmente, lo que dice aquí el de Packer. Dice así. El presidente Boyka Packer, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, en ese momento, en 2006, ¿no? Se refiere a la importancia de esta doctrina. No hay forma de que la vida tenga sentido si no existe el conocimiento de la doctrina de una vida premortal. Cuando llegamos a comprender la doctrina de la vida premortal, entonces se arman las piezas del rompecabezas y puede verse el propósito. Si no entendemos nuestra vida premortal, no nos es posible comprender correctamente la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial, ni darnos cuenta completamente del propósito de esta vida terrenal y de nuestro destino divino. Esta doctrina preterrenal, dijo el presidente Boyka Packer, era conocida por los antiguos cristianos. Por casi 500 años se enseñó esta doctrina, pero más tarde fue rechazada como herejía por un clero que se había perdido en la oscuridad de la apostasía. Una vez rechazada esta doctrina, perdieron la posibilidad de resolver el misterio de la vida. Llegaron a ser como un hombre que trata de enhebrar perlas para hacer un collar con un hilo que es demasiado corto. No hay forma de enhebrarlas todas, ¿no? Me gustó mucho esta introducción, por eso quise compartirla, ¿no? La importancia que tiene el conocimiento de nuestra vida mortal, ¿no? Para comprender correctamente nuestro propósito de nuestra vida, ¿no? Muy bien, entonces con esto como introducción, quisiera iniciar con la primera pregunta. Hay quienes afirman, ¿no? Entre los miembros de la iglesia se escucha, ¿no? Que antes de existir nosotros como espíritus, ¿no? Fuimos inteligencias, ¿no? A veces se escucha, casi no se escucha mucho de esto, ¿no? No se trata casi el tema, pero bueno, quisiera escuchar, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué sabemos sobre esto? Sobre esta afirmación, cuando algunos dicen, no, pero antes de espíritus fuimos inteligencias. ¿Qué sabemos sobre este tema, no? Que desee participar, ¿no? Jorge o Juan Carlos. Bueno, hay un principio, la ciencia física, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Okay. Y un principio del Evangelio dice lo mismo, ¿no? Que la materia no se crea
¿no? Ni tampoco, dice, no se crea, tampoco puede ser destruida, ¿no? Sino que va evolucionando. Okay. Y este principio, tanto que concuerda tanto la ciencia como la parte de la iglesia, es muy importante. Pero se dice que la materia no ha sido creada, Ya. significa que siempre ha existido. Siempre ha existido. Y en Doctrina y Convenios el Señor habla de que la inteligencia no pudo ser creada. Entonces, si yo relaciono la inteligencia, viene a ser esa materia refinada que existió de eternidad en eternidad. ¿Okay? Y todos nosotros, los seres humanos, todas las creaciones de Dios, hemos sido esa esencia, hemos sido esa materia refinada, hemos sido esa inteligencia, ¿no? Que luego el Padre Celestial tuvo que organizarlas para engendrarnos a nosotros como espíritus, como sus hijos. Entonces, eso es lo que yo puedo compartir por ahora con respecto a las inteligencias. Ok. Gracias, Juan Carlos, gracias. Jorge, ¿algo que tú quisieras aportar en cuanto a este tema? Sí, yo quisiera un poco irme más atrás antes de apoyar lo que Claro. dice el hermano Juan en el sentido de que esa cita creo que está muy bien escogida para hacer inicio de este diálogo. Porque yo creo que muchas veces nosotros, como miembros de la iglesia, damos tan sentadas estas verdades que se nos enseña que prácticamente no causa o no tomamos el peso que ellas tienen. Yo me voy a salir un poquito fuera de lo que la iglesia enseña para mostrar lo que el hombre trata de explorar como un ciego. Claro. Si no entendemos de dónde venimos, tampoco sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. O sea, no existe un propósito. Entonces, básicamente podemos resumir todas las filosofías y el pensamiento humano fuera de la iglesia en dos grandes vertientes, por así decirlo. Una en la cual dice que existen dos opciones. O existe un Dios y ese Dios nos creó, pero por alguna manera Él nos creó y luego se cansó y nos dejó botados. Claro, suena tan increíble. Yo me acuerdo en la universidad cuando entré a estudiar inglés, me acuerdo que teníamos un ramo de filosofía y había un profesor que amaba hablar sobre eso. Él de hecho él lo creía, él estaba convencido y él lo enseñaba con tanta pasión que si realmente una persona no tiene claro quién es y no tiene claro este conocimiento del Evangelio, finalmente va a llegar a creer. Ahora, esto es dirigido a jóvenes que yo creo que muchos de mis compañeros en ese tiempo no tenían muy claro qué posición tomar al respecto. Entonces, básicamente una opción decía la que decía él. Si existe Dios, fuimos arrojados aquí por accidente en una nave que no sabe hacia qué rumbo va y que probablemente va a destruirse y chocar en alguna parte. O simplemente fuimos creados como un accidente de algo, sin haber una mente superior, pero que tarde o temprano vamos a ser destruidos. Entonces, básicamente, si uno ve las cosas de esta manera, realmente uno termina no creyendo en la existencia de un ser superior, o que si éste existió, al final no se preocupa por nosotros y nos deja botados en este universo. Parece mentira, pero estas son las dos grandes causales, corrientes que con más nombre o menos nombre dentro de la filosofía apuntan a básicamente lo mismo. Y hay una teoría también, una ley que dice que, no me acuerdo el nombre en este minuto, que es al final que todo lo que está en esta mortalidad tiende a destruirse y a disolverse. Esto aplicado a las cosas y también a los seres humanos, a la biología. A Entonces, la tomando entropía, todo creo que esto, le llaman, ¿no? exactamente esa es, muy La bien, entropía. excelente. Entonces, básicamente, si tomamos esas leyes, estos pequeños descubrimientos, se puede armar un rompecabezas que pareciera tuviera lógica, pero es falso. Recordemos que la misma escritura nos enseñan de que estamos gobernados por leyes, que estas leyes
operan bajo ciertas condiciones, en ciertos contextos, según los mundos en que nosotros estemos. Ese otro conocimiento que a José Smith se le reveló. Y tocando un poco, o sea, yo digo esto como pensamiento porque a mí me enseña a valorar lo que tenemos, me enseña a tomarle el peso de lo que tenemos. ¿Qué darían algunos de estos científicos, incluso su vida, por conocer estas verdades que tenemos? Ellos no tienen ese acceso porque simplemente, obviamente, su conocimiento los nubla en vez de alertarles acerca de lo que ellos podrían llegar a descubrir. Sabemos que Dios ha dado al hombre y a la mujer el poder del razonamiento como un instrumento para poder empezar la jornada de búsqueda de la verdad. Pero esta herramienta es solamente una herramienta hasta cierto nivel de este camino. Pasado este camino llega un momento en que esta verdad no se puede conocer si no es por medio de del método científico espiritual, por así llamarlo, lo que decía Alma 26. Y todo es materia, como dice la escritura, solamente materia más refinada. Y respecto a la inteligencia, el AGE habla del término inteligencia en tres significados. Y lo que me llama la atención es que dice que, bueno, uno de estos significados es en plural, cuando se habla de inteligencias. Y ahí habla entonces que se refiere a estos hijos de Dios que vivieron antes de tomar un cuerpo. Entonces creo que sería bueno hacer esta distinción en las inteligencias y la inteligencia, que es esta emanación divina que proviene de nuestro Padre Celestial y a través del Espíritu, que nos da entendimiento y claridad y que nos permite saber por medio de la experiencia espiritual que estas verdades son reales. Eso básicamente. Gracias, Jorge. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Jorge. Concuerdo con ustedes, ¿no? Nosotros, a diferencia de otros grupos religiosos, otras fees, no creemos en la creación ex nihilo, es decir, no creemos que Dios creó todo de la nada, ¿no? Porque como bien dijo Juan Carlos, la ciencia, la materia ni se crea ni se destruye, ¿no? Entonces creemos que Dios creó todas las cosas físicas que vemos, temporales, las creó de materia existente. Y también como santos en los últimos días creemos que antes de esta creación física hubo una creación espiritual, ¿no? Entonces, como bien mencionaron ustedes, y esta creación espiritual se dio también a su vez de otros elementos, ¿no? De otros elementos que existen, ¿no? Por sí mismos, que son eternos, ¿no? Y uno de ellos es lo que ustedes han mencionado y lo que estamos analizando. Permítame compartir solamente algo breve para resumir, antes de pasar al siguiente punto. Quise resumirlo en este gráfico. Bueno, ustedes saben, me conocen, me gustan los gráficos. Entonces, acá habla de nuestro progreso eterno. Y lo que hemos aprendido, enseñó el profeta José Smith, es que hay una parte del ser humano que es eterna. Hay una parte esencial del ser humano que es eterna, ¿no? Y se llaman, lo que decimos que es, cuando la palabra inteligencia sola se refiere a la sabiduría que viene de Dios. Pero como bien dijo Jorge, ¿no? Cuando se usa el plural las o una, ya se refiere a un ente, ¿no? Entonces, la inteligencia son eternas, siempre han existido. Y cuando hablamos de inteligencia, bueno, yo pues tengo una chispita, ¿no? Pero solamente es para graficar nada más, ¿no? Pero esto es lo que dicen las escrituras sobre la inteligencia, ¿no? Que son lo que ustedes ya han mencionado, ¿no? Lo que dijo Juan Carlos, ¿no? La inteligencia no fue creada ni hecha, es eterna. Que eso es lo que sabemos. También sabemos que la inteligencia es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios lo ha colocado. Tienen albedrío las inteligencias, ¿no? Que el Señor reina sobre todas las inteligencias y que el Señor le mostró a Abraham la organización, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo, ¿no? La organización de esas inteligencias. Y aquí comparto esta cita de aquí, que creo que resume un poquito lo que estamos conversando. Esta cita está en el Manual de Institutos de Doctrina y Convenios, ¿no? Dice así: la verdad es que se conoce muy poco en cuanto al concepto de inteligencia. El presidente Joseph Fielding Smith dijo: algunos de nuestros escritores se han esforzado por explicar qué es una inteligencia, pero es inútil tratar de hacerlo, pues nunca se nos ha dado ninguna explicación detallada aparte de lo que el Señor ha revelado en forma fragmentaria. Sin embargo, sabemos que hay algo que se llama inteligencia y que siempre ha existido, la parte realmente eterna del hombre, la que no ha sido creada. Esta inteligencia, combinada con el espíritu, constituye una identidad espiritual o individuo, ¿no?
Esta cita es de presidente Joseph Fielding Smith, en un libro que él escribió que se llama El progreso del hombre, pero esta misma cita a su vez está en el Manual de Instituto de Doctrina y Convenios, cuando comenta la sesión 93 de Doctrina y Convenios, versículo 29. Ahí pueden encontrar esta cita, ¿no? Entonces me pareció muy interesante esta cita porque nos ayuda un poco a clarificar algunos detalles, ¿no? Aunque también nos hace una advertencia el presidente Joseph Fielding Smith, ¿no? Que qué cosa es una inteligencia exactamente no lo sabemos con exactitud. Solo sabemos que es eterna, ¿no? Lo que dice la escritura, ¿no? Que tiene albedrío y que es la parte realmente eterna del hombre. Es una parte esencial del ser humano, del espíritu del hombre, y que es siempre existido, ¿no? Que es eterna, ¿no? Y que combinada con nuestro espíritu constituye una identidad espiritual o un individuo o un espíritu, ¿no? En este caso, ¿no? No sé si hasta aquí alguno de ustedes quiere comentar algo, agregar, comentar algo tal vez. Creo que aquí podríamos añadir Claro, relacionar adelante. esto, perdón, ¿sí? Sí, adelante, Jorge, adelante. No, quiere decir que podríamos quizás relacionar aquí, justo en este punto, lo que habla la escritura de que Dios organizó las inteligencias. Creo que la palabra organizar es una palabra clave. Nuestro Padre Celestial entonces tomó de elementos que ya habían y les dio forma. Como dijo alguien por ahí, como un niño le da forma a la plasticina, en forma gráfica, no es que sea así, literalmente. Pero sí, esta combinación, como explica aquí, significa que probablemente hubo una organización divina para crear estos hijos de Dios con los materiales que ya se disponían. Así es. Por ejemplo, no sé si uno de ustedes me puede ayudar con lo que dice la guía de estudio de la tercera definición de inteligencia. No sé si Jorge puedes ayudarme. En la guía de estudio justamente hay una definición, la número 3. ¿Qué es lo que dice? Es la número por 3. favor. Sí, justamente. Es que se me perdió ahora que la había encontrado. Inteligencia, pero está cerquita aquí. Ya voy a leer entonces la tercera. Dice: en las escrituras también se menciona la inteligencia como el elemento espiritual que existía antes de que fuésemos engendrados como hijos espirituales. Ajá. Muy bien. Es lo que nos dice acerca de la inteligencia, ¿no? Que es el elemento espiritual, el cual fueron creados los hijos espirituales de Dios. Mira, y aquí tenemos una escritura que podemos citar, con lo que yo estaba mencionando la idea de organización. Adelante, es decir, adelante. La inteligencia estaba como material, por así decirlo, existente antes, eterno, nunca tuvo origen, nunca tendrá fin, pero necesitan una organización para crear esta combinación que tú hablas. Mira, aquí está justamente, y está en una escritura que el Señor le reveló a José Smith en la perla de gran precio. Adelante. Y mira la palabra que utiliza, me llama la atención, dice, esto está en Abraham 3:22. Dice, el Señor le mostró a Abraham las inteligencias que fueron organizadas antes de que existiera el mundo. O sea, no solamente parece que organizó los elementos físicos para la creación de estas tierras y el universo, sino también su poder estriba en la organización, dice aquí, de las inteligencias antes que ingresaran aquí a esta esfera mortal. Así es. Sí, adelante, Juan Carlos, adelante. En la misma sección 93 menciona, ¿no?, que toda inteligencia es independiente en espera en la que ha sido colocada, ¿no? O sea, eso significa que las inteligencias no son compelidas en los cielos. El Padre tuvo que ganarse la confianza de las inteligencias para poder tomarlas y organizarlas y de esa manera hacer nuestros espíritus, ¿no? Y en la escritura que mencionó Jorge, que el Señor le muestra a Abraham las inteligencias organizadas, justamente esa palabra organizada es la que significa en hebreo la palabra creación, ¿no? Cuando Génesis habla sobre la creación del mundo, no significa, crear significa hacer algo de la nada. Pero eso no existe, ¿no? Lo correcto es que el Señor tomó elementos eternos, los organizó
¿no? Y le dio una forma espiritual, ya sea de seres humanos, ya sea de animales, ya sea de plantas, ¿no? De acuerdo al progreso y al nivel espiritual que estaban teniendo estas inteligencias. Entonces, ese es algo muy importante. Y algo que me gustaría mencionar también es que yo siempre he tenido este pensamiento que dice, ¿no? Nosotros no somos seres humanos viviendo experiencias espirituales, sino somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos existido mucho tiempo antes de nacer en este tabernáculo de carne y huesos. Así es, gracias Juan Carlos. Justamente Juan Carlos ha dado el punto para la siguiente pregunta de análisis, ¿no? Que es, ¿qué sabemos sobre la creación de nuestros espíritus? ¿Qué podríamos decir? No sé, ¿qué podríamos decir, Jorge? ¿Qué sabemos de la creación de nuestros espíritus? Creo que sabemos bastante poco en realidad. Bastante poco se nos ha revelado a ese respecto. Y yo no estoy seguro si nosotros seríamos capaces de comprenderlo en esta esfera mortal, a menos que fuésemos trasladados como los grandes profetas en las revelaciones que tenemos. No sé si podríamos entenderlo con la mente infinita y mortal, lo que significa y lo que el Salvador y Jesucristo hicieron, o sea, y parece que lo hicieron. Siempre eso me hace pensar en esto de que las escrituras dicen de que a los que sean fieles y merezcan la vida eterna después de haber pasado todos los desafíos que el plan de salvación plantea, se requerirá eones para enseñarles a ellos a conocer y comprender y usar estas leyes eternas para la creación de nuevos mundos. O sea, eones, una cantidad de tiempo vasta y una posición espiritual especial para comprender esto. Quizá, aquí estoy especulando que son razones con las cuales todavía no se nos han revelado, porque quizás todavía no estaríamos preparados para entender la esencia de lo que esto significa, pero que igualmente quizás por lo mismo es maravilloso. Claro, concuerdo contigo, Jorge. Eh, si bien es cierto, conocemos la verdad y Dios ha restaurado su evangelio, pero hay detalles que desconocemos. Y eso es bueno reconocerlo, ¿no? Como bien ha hecho Jorge, ¿no? Sobre la creación espiritual, no tenemos un relato de la creación espiritual en las escrituras, ¿no? En las escrituras solamente tenemos un relato de la creación física, nada más, de todas las cosas, ¿no? Tanto en el Génesis como en el libro de Abraham y en el libro de Moisés. Pero sobre la creación espiritual no hay un relato, solamente dice, lo que sí dice es que Dios creó todo espiritualmente antes de, ¿no? La creación física, eso es lo que sabemos, ¿no? Incluso menciona también en las escrituras que Dios creó a los espíritus de los hombres antes de ponerlos sobre la tierra, ¿no? Los espíritus de los hombres, ¿no? Muy bien, no sé si Jorge, tú quieres decir algo, perdón, Juan Carlos, sobre esto de la creación de los espíritus, algo que tú quieres agregar o pasamos al siguiente punto. ¿Sí? ¿Aló? ¿Juan Carlos? Uy, se quedó congelado Juan Carlos. Ok, entonces, permítame en todo caso a mí, mientras Juan Carlos de repente logra reconectarse, compartir otro en cuanto a esto de lo que yo había preparado en contexto de la creación espiritual, ¿no? Y concuerdo con lo que dijo Jorge plenamente, tenemos un conocimiento solamente limitado, ¿no? Nuestro conocimiento es limitado. Entonces, dentro de esa limitación, lo poco que han podido declarar los profetas, yo quiero compartir lo que dice aquí esta... Allá, Juan Carlos, ya que reconectaste. Juan Carlos, ¿algo más que querías decir de la creación espiritual, de la creación de nuestros espíritus, o pasamos a otro punto? Tu audio está apagado, Juan Carlos. Justo se me viene a la mente, en la tierra, nosotros hablamos de procreación, ¿no? Que todos nosotros hemos sido procreados por nuestros padres terrenales. No creados por ellos, sino procreados. Eso significa que hubo un ¿verdad? Una precreación. Y esa precreación justamente se hizo en la vida preterrenal. ¿Cómo fue esa procreación? Honestamente no hay algo revelado específicamente sobre eso. Pero así como se requiere de un padre y de una madre terrenal para que se haga la procreación de la humanidad, igual se ha requerido
de un padre y una madre celestiales para que haya esa creación y esa organización espiritual. Es lo único que puedo mencionar. Ok, ok, concuerdo. Luis, ¿puedo añadir dos cosas? Claro, adelante, Jorge, adelante. Me gustaría citar al profeta José Smith para todavía Claro, precisar más lo que hemos estado conversando claro que acerca de sí. la organización, que es la mejor palabra que creación, como dijo muy bien el hermano Juan. Dice, esta cita me encanta del discurso de King Follett que dio el profeta. ¿Sí? Cuando falleció este hermano, entonces, el profeta José Smith dio algunas palabras en su funeral, pero reveló una tremenda cantidad de revelación. Sí. Entonces, dice el profeta en una parte de su discurso, dice, si preguntamos a los sabios doctores por qué dicen que el mundo fue hecho de la nada, el nihilismo, ellos nos contestan, ¿no dice la Biblia que Dios creó al mundo? Y concluyen por la palabra crear, que debe haber sido hecho de la nada. Esta es la falsa doctrina que hemos comentado, ¿verdad? Que no existía nada antes, lo cual es falso. Incluso la ciencia ha probado ahora que efectivamente lo que llamamos nada es algo, aunque ellos obviamente le dan otro nombre más científico, la materia y la antimateria. Dice, pero la palabra crear, dice José Smith, vino del término hebreo baurao, que no significa crear de la nada, sino manifestar, dar forma, organizar. Así como un hombre organiza los materiales y construye un barco. De manera que dice José que podemos deducir que Dios tenía a su disposición los materiales para organizar el mundo de todo aquel caos, es decir, materia caótica, que es elemento y en el cual mora toda gloria. Ese es un punto. Y justamente como estamos hablando con las inteligencias, el hermano Juan mencionó un punto muy clave, que las inteligencias tienen el poder de tomar decisiones por sí mismas. O sea, tenemos el albedrío. Pero además el profeta José añade otra cosa, que estoy tratando de encontrarla ahora en este minuto. Ahí no la puedo encontrar justo en el mismo discurso, pero básicamente él dice que, José dice, enseña que Dios es Dios porque es el único ser que tiene el poder para tomar a todas estas inteligencias, aún las más débiles, y llevarlas mediante un proceso hacia su exaltación. O sea, no es que solamente Dios nos organizan inteligencias, que nos da la posibilidad que venimos con un chip que nos permite decidir si seguirlo o no, sino que además Dios tiene este maravilloso poder, y el único que Él tiene como Dios, ¿verdad? De tomar estas inteligencias que ya ha organizado y llevarlas a niveles tan altos que incluso pueden ser exaltadas y llegar a ser como el propio creador que las organizó. O sea, encuentro eso maravilloso. Encuentro que es Claro, una doctrina preciosa. De hecho, José en este discurso él dice que él saborea esta doctrina, que él siente que es verdadera, que él la puede aceptar fácilmente y que es una doctrina que trae gozo, la doctrina revelada. Y creo que a nosotros nos pasa lo mismo cuando aprendemos estas cosas, realmente se expande nuestra visión, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de raciocinio empieza a encontrar la lógica, pero también nos hace sentir que todo calza, como quizás nunca antes había calzado antes de conocer el Evangelio. así es. Gracias, gracias Jorge. Comparto, antes de pasar al siguiente punto, algo que había encontrado para hacer un pequeño resumen de lo que ustedes han compartido hasta este momento. Hice este pequeño gráfico para tratar de ilustrar, ¿no? La primera parte ya lo conversamos, ¿no? Las inteligencias, ¿no? Estos entes, esta parte nuestra que ha sido eterna, que no ha sido creada, ¿no? Y esta cita de presidente Marion G. Romey dice, ¿no? Acerca del origen de nuestros espíritus en la vida preterrenal, el presidente Marion G. Romey, que fue consejero de la primera presidencia, enseñó, en su origen el hombre es hijo de Dios. Los espíritus de los hombres son engendrados hijos e hijas para Dios. A través de ese proceso de nacimiento, las inteligencias ya existentes fueron organizadas en seres espirituales individuales.
Me parece muy interesante la cita del presidente Rommel, porque nos ayuda, ¿no? A, digamos, a poner en palabras lo que sucedió, ¿no? Y después es otra cita que está en la revista Leona, ¿no? También el hombre fue en el principio con Dios, reveló el Señor. La inteligencia, o sea, la luz de verdad no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Es así que teniendo en cuenta que nuestra inteligencia siempre ha existido, no tuvimos principio, pero en algún momento remoto de nuestro pasado terrenal se crearon cuerpos espirituales para nosotros y llegamos a ser literalmente hijos e hijas espirituales de padres celestiales, ¿no? Entonces, como bien dice bueno, Jorge, ¿no? Nuestro amigo Jorge, el profeta José Justo habló acerca de eso, ¿no? De que la parte eterna del hombre, no somos seres eternos, que siempre hemos existido, pero ahora estamos en otro nivel de progreso gracias a nuestros padres celestiales, ¿no? Gracias a que ellos nos han procreado espiritualmente, somos ahora hijos o hijas de Dios, ¿no? Y como bien dijo Juan Carlos, tenemos un padre y una madre celestial también, ¿no? Bien, antes de pasar a otro punto, hasta aquí algo que usted quiera mencionar, ¿no? Creo que está solamente resumiendo un poquito lo que hemos hablado hasta aquí. Yo creo, Luis, que un punto que podríamos aquí conectarlo, no sé si tú quieres verlo ahora o más adelante, es lo que Sí, está en esta declaración, o sea, en la revista Leona, y conectarlo con la declaración que la primera presidencia ha hecho con respecto a claro, que claro nosotros que hemos sí. sido creados literalmente, dice, no, dice simbólicamente, dice literalmente y espiritualmente hijos de hijas espirituales. O sea, cuando Claro, fuimos organizados como inteligencias, o sea, como hijos de Dios, perdón, no solamente se nos dio el poder de decidir seguir a Dios o no, por nuestra libre voluntad, no solamente se nos dio la potencialidad para llegar a crecer de gracia en gracia mediante la expresión de Cristo y llegar a ser como Dios, como nuestro Padre, siendo sus hijos e hijas, sino que además también se nos integró un género. O sea, venimos no sé cómo es la palabra, organizados con un género en específico. No sé, Luis, si tú quisieras tomar ese punto cierto, o verlo. me parece muy bueno tu aporte, Jorge. De hecho, yo creo que deberemos compartirlo, permíteme compartirlo para analizarlo juntos, ¿no? Porque esto es importante, ¿no? Ahora que está tan de moda, sin necesidad de ofender a nadie, no queremos ofender a nadie, pero ahora que está tan de moda, sí, ya, ok. Sí, dice que está en proceso, pero ahora apareció. Sí, ahora sí. Dice aquí, por ejemplo, la parte que mencionó Jorge, ¿no? Esta, esto de aquí, ¿no? Dice, ¿no? Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija, pero creado como espíritu por padres celestiales. Y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona, ¿no? Lo que mencionaba Jorge, ¿no? Algunas personas equivocadamente creen que el género es una característica solamente de esta vida, ¿no? Y entonces, como es algo de esta vida, primero que era solamente algo de esta vida. Ahora, bueno, no un movimiento ya, incluso ni siquiera eso, ¿no? Sino que como que uno puede elegir, ¿no? El género que pueda asumir, ¿no? Incluso sea que un nuevo género, ¿no? Pero como bien dijo Jorge, ¿no? Nuestra identidad, nuestro género, el ser hombre o mujer, no tiene que ver con el cuerpo físico, tiene que ver con el cuerpo espiritual, ¿no? O sea, en la vida premortal fuimos o hijos o hijas de Dios, ¿no? Entonces, parte de nuestra identidad eterna, ¿no? Como bien mencionó Jorge. Y esto es muy importante, ¿no? Muy, muy importante para uno saber quién es, ¿no? Quién es y qué cosa es uno delante de Dios, ¿no? Porque lo que recibimos acá solamente es un cuerpo físico, es solamente la envoltura nada más, ¿no? Es el cascarón de nuestra identidad, de nuestra real identidad, ¿no? Sobre esto era lo que querías ver, ¿verdad, Jorge? Sí, y quisiera también, tú has Claro, adelante, apuntado al punto espiritual de los adelante, géneros, adelante, Jorge, adelante. pero los últimos estudios científicos que hay en diferentes áreas de la ciencia, como la biología y sus ramificaciones, apuntan a que realmente biológicamente nosotros venimos preconcebidos con estos dos géneros.
Ahora, obviamente, eso no quita que haya problemas de, ¿cómo se Congénitos, ¿no? dijera? ¿Ah? Que Problemas pudiera, congénitos, malformaciones. exactamente, esa parte de yo quería ir. O sea, no quita que como somos seres biológicos, en todo este proceso, en toda la transmisión, puedan ocurrir estos procesos, pero son la excepción y no la, la norma. No, lo El normal, género ¿no? no es un constructo mental, como dicen las falsas filosofías modernas. No es un constructo mental. Yo no me imagino el género que yo me quiera inventar. De hecho, ahora tenemos hasta la creación de más o menos casi un centenar de supuestos géneros en los cuales Satanás enseña de que uno puede inventar el género que uno es. Un día yo puedo puedo amanecer como un dinosaurio y otro día crear un delfín. Cosas que llegan a extremos tan increíbles. Y mucha gente es guiada por estas falsas enseñanzas. Entonces nosotros tenemos que aclarar que eso no es de Dios, que eso no es así. Ahora, también tenemos que recordar y hacer la diferencia doctrinalmente hablando de que sí, hijos e hijas de Dios pueden manifestar tendencias de atracción hacia el mismo sexo. Eso puede pasar. Y sin embargo, lo que nos dice el Evangelio es que, bueno, a todos estos hijos e hijas de Dios que tengan estas dificultades o estos desafíos, que ellos deben tomarlos como tales, como un desafío. El Evangelio no nos da toda la respuesta en ese sentido. Nosotros no sabemos por qué algunos hijos e hijas de Dios puedan manifestar estas tendencias. Lo que sí el Señor nos dice es que tenemos que, tal como Él lo hizo, tenemos que amar al pecador, pero condenar al pecado. Y de hecho a mí me maravilla la iglesia como es tan perfecta. Eh, la iglesia tiene todo un programa para apoyar a estos jóvenes, a estos hermanos de todas las edades que de repente manifiestan estas tendencias y enseñarles que mientras ellos no cedan a estas, sino que se firmen en la barra de hierro y en Cristo, ellos pueden tener como las inteligencias organizadas todas las mismas capacidades para elegir seguir lo bueno y para ser exaltadas. Ellas pueden oficiar en el templo, pueden servir en la iglesia. No hay nada que les prevenga de no hacerlo. Pero Sí, una cosa son, y eso es lo que tenemos que aclarar, son estas tendencias que pueden manifestarse, que nosotros no sabemos la respuesta del por qué, que la ciencia trata de explicarlo de alguna manera, pero de repente se contradice, pero sí sabemos que en el plan de Dios, Él nos ha enseñado cómo poder batallar con esto como un desafío, ¿ya? Que el Señor ok, ok. de alguna manera nos indica. Pero esa es una cosa que no tiene nada que ver con esto que estamos ahora enseñando, que los profetas nos están diciendo que nosotros nacimos con un género asignado desde antes de esta vida y continuaremos con ese género después de esta. Sí. Me Bien, gustaría, gracias. Claro, adelante Juan, adelante. Gracias Jorge, adelante Juan Carlos, adelante. sí, con respecto a lo que, al, a la cita que hace unos momentos pusiste con respecto a la proclamación para el mundo, ¿ok? Y la importancia de poder saber nuestra identidad, ¿no? Como hijos de Dios. Se me vino a la mente mientras enfocaba esto, la perla de gran precio en el capítulo 1, cuando después que Moisés fue instruido por el Padre, ¿no? Después que el Padre le enseñó a Moisés de que era un hijo de Dios, ¿no? De que tenía una identidad y una naturaleza divina, lo dejó solo para que él pueda reflexionar sobre ese tema. Y Satanás se acerca y le dice, hijo de hombre. Entonces, Moisés había aprendido de que era hijo de Dios. Sin embargo, Satanás quiso cambiar la identidad a Moisés, diciéndole, tú eres hijo de un hombre, de un ser mortal, de una persona que no es nada, ¿ok? Frente a Dios, que tú no tienes nada que ver con Dios, no fuiste creado por Él no es tu padre, solamente tu padre es terrenal y punto, y pecador. Entonces, pero Moisés
obtuvo un testimonio y una seguridad, le dijo, ¿no? Retírate de aquí, Satanás, porque yo soy un hijo de Dios y soy hecho a semejanza de su unigénito. Aquí hay algo importante. Moisés pudo comprender cuál era su identidad. Sabía que era un hijo de Dios y que era semejante a Jesucristo. O sea, él era como tenía el género masculino, como Jesucristo. El día en que nosotros perdamos nuestra identidad, el día en que nosotros olvidemos quiénes somos y cambiamos nuestra identidad, nos dejamos engañar por Satanás, ese día nos alejaremos de Dios y seremos destruidos. Pero mientras nosotros defendamos la identidad que tenemos y que Dios puso en nosotros mucho antes de nacer en este mundo, vamos a permanecer y vamos a comprender mejor el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros en nuestra etapa terrenal. Gracias, Juan Carlos. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Lo que mencionaban los dos. Permítame ver algo breve nada más. Hay una gran diferencia, como bien dijo Jorge en su comentario, entre nuestro género, nuestra identidad sexual eterna, ¿no? Que viene de la vida premortal, y nuestras inclinaciones, ¿no? Nuestras inclinaciones en este mundo, ¿no? Las inclinaciones, las preferencias sexuales, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Eso sería un buen tema para otro episodio. Podríamos hablar de la posición de la Iglesia en cuanto a la homosexualidad, la transexualidad y todos estos temas que son temas complejos, ¿no? Podríamos hablar, pero lo que sí quisiera resumir es lo siguiente nada más. Escuchaba a un erudito evangélico, ¿no? Tratar este tema de la homosexualidad, y él decía, bueno, si ya la persona se ha operado y ya ha hecho la transformación de género, bueno, ya no hay nada que hacer y hay que tratarlo solamente como hombre o como mujer, nada más, mencionaba, ¿no? Ahora, ¿por qué esta opinión? Porque para ellos la sexualidad, como repito, para otros grupos religiosos y diferentes de nosotros, creen que la sexualidad solamente es algo que tiene que ver con esta vida nada más. O sea, creen que después de esta vida la persona pierde, ya no es ni hombre ni mujer, ¿no? ¿No? Somos seres andrógenos, ¿no? En cambio nosotros no, nosotros los santos de los últimos días sí creemos en la sexualidad, en el género, y que esta identidad sexual es eterna. No es que en esta vida se nos asigna ser hombre o mujer. Pero inmortal, cuando nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial nos procrearon espiritualmente, nacimos como hijos o como hijas de Dios, ¿no? Y esa identidad, naturaleza es parte nuestra, parte intrínseca de nosotros, ¿no? Y será para siempre. No importa lo que hagamos en esta vida, será para siempre. Y aquellos que tengan problemas con esta identidad, con su género biológico, porque tienen otras inclinaciones, lo que el Señor les dice es que los ama y que guarden sus mandamientos, que sean castos, ¿no? Y que sean castos. Pero ya hablaremos un poco más de ese tema en otro capítulo que me parece algo interesante, ese tema del movimiento del LGTBIQ+, ¿no? Ahora está en un tema bastante amplio que tratar. Y lo segundo que quería mencionar en cuanto a lo que mencionó Juan Carlos acerca de la... Bien, algunos problemas, hemos tenido ya muchos problemas con la señal de internet, ¿eh? Hemos perdido, bueno, yo perdí conexión y ahora Juan Carlos, pero vamos a continuar. Bien, mencionaba yo, me pareció muy interesante lo que dijo Juan Carlos en cuanto a la importancia de nuestra identidad y cómo Satanás quiso rebajar a Moisés y decir solamente hijo del hombre, nada más, ¿no? Cuando Dios le había dicho que él era un hijo de Dios, creado de imagen de su unigénito. Y esto es muy importante, saber quiénes somos, que somos o un hijo o una hija de Dios, ¿no? Y esa es la diferencia de nosotros con las otras creaciones. Si bien es cierto, nosotros también fuimos creados espiritualmente por Dios, pero hay una gran diferencia, ¿no? En que los astros, la naturaleza, los animales y las plantas son creación divina. Nosotros también lo somos, pero nosotros vamos más allá, somos progenie de Dios, progenie del Padre y de la Madre Celestial. Somos hijos e hijas de la deidad. No solamente somos creación nada más de Dios, ¿no? Sino mucho más allá. Creo que sobre eso quiere compartir Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Adelante. Sí, me escuchan ahora, ¿sí, no? Sí, claro, claro y fuerte. Bueno, yo quiero relacionar tres escrituras claro. De la Biblia
sobre la vida preterrenal. Me Ok, gustaría que podamos empezar con Job en el capítulo 1. ok. Ahí en el versículo 6 hay algo Ujú. muy interesante, e incluso hay dos cosas muy interesantes que podemos rescatar. Por ejemplo, dice, ¿no? Y aconteció que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Imagínense, aquí habla, yo creo que ese tema, en algún momento lo vamos a tocar, habla de dos personajes, los hijos de Dios, nuestro Padre Celestial, se presentaron delante de Jehová, una segunda persona, ¿ok? Entre los cuales también vino Satanás. ¿Qué significa esto? De que Satanás también llegó a ser en su momento un hijo espiritual de nuestro Padre Celestial, al igual que nosotros. Pero me gustaría que podamos relacionar estas escrituras, ¿no? Esta escritura con otras dos escrituras que para explicar y analizar un poquito con ustedes la vida premortal, ¿no? Ok. Y está en el mismo Job, pero en el capítulo 38, ¿ok? Y dice, incluso hasta el 7, nomás lo voy a leer, ¿no? Desde el Ok. versículo 4 dice, ¿dónde estabas tú? El Señor le está haciendo una pregunta a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, cuando él estaba recién poniendo los cimientos de la creación. ¿Quién dispuso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ojo, el versículo 7 es clave cuando dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, en esa escritura el Señor o el Padre nos hace entender de que nosotros nos estábamos regocijando, estábamos sintiendo gozo, felicidad al ver que se estaba llevando a cabo la creación. Nosotros estábamos allí, que Claro, claro que estábamos sí. alabando a Dios y nos regocijábamos a causa de la creación que el Señor estaba haciendo de la tierra y de todas las cosas que hoy conocemos. Pero algo importante es que en estas dos escrituras nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Pero ¿a qué se refiere cuando dice hijos de Dios? Y me gustaría ir a Hebreos Claro. en el Juan Carlos, capítulo, me permites leer un versículo más abajo? claro, claro. Este me gusta de aquí, esto que dice, miren. A ver. Este de aquí me gusta, Uh-huh. porque dice, lo sabías tú, porque ya habías nacido, o porque es grande el número de tus días, le dice a Job, ¿no? Muy interesante, ¿no? De su vida premortal. Ok, Hebreos, ¿verdad, Juan Carlos? Claro, Hebreos 12, Ok, 9, ahí está. acá dice, ¿no? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Bien, entonces, eh, en Hebreos menciona de que nuestro Padre Celestial es el Padre de nuestros espíritus. No menciona que es el Padre de nuestros cuerpos terrenales. ¿Ok? Entonces, somos hijos de Dios porque nos engendró espiritualmente. Cuando nosotros fuimos concebidos por nuestros padres terrenales, dentro del vientre de nuestras madres
se desarrolló biológicamente el cuerpo de carne y huesos. Mientras que nuestro cuerpo vivía en el vientre de nuestra madre por 9 meses, nuestros espíritus estaban en otro lugar, esperando el alumbramiento, el día del nacimiento, para poder, pues, tomar el cuerpo correspondiente y ser un alma viviente. ¿Okay? Entonces, es importante entender esto. Es como, la vida es como una obra de teatro en 3 actos. Nuestro primer acto es nuestra vida terrenal, preterrenal, cuando vivíamos con Dios antes de nuestro nacimiento en la tierra, antes de la formación y de la organización de la tierra. ¿Okay? El segundo acto viene a ser ya nuestra vida terrenal, lo que hacemos hoy en día. Y el tercer acto es lo que vamos a hacer después de salir de este mundo. Si uno llega al segundo acto sin haber visto el primer acto, no comprenderá la esencia y la naturaleza de nuestra creación. No tendrían una clara idea de por qué estamos aquí en esta tierra. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permitió que nosotros naciéramos en este lugar? Entonces, cuán importante es poder entender la doctrina de la vida preterrenal para poder comprender mejor el propósito de nuestra creación, por el cual estamos aquí en esta tierra. Y esto es algo que quería compartir, ¿no? Que podamos realmente reconocer de que el Padre es el Padre de nuestros espíritus y es por eso que llegamos a ser hijos de Él, porque nos engendró espiritualmente mucho antes de que nosotros fuéramos procreados físicamente. Ok, gracias Juan Carlos. Solamente antes de dar tiempo a Jorge, que quiere tocar un punto más, apreciados hermanos y hermanas, debido a que el tema es bastante amplio, porque realmente es muy amplio el tema, y eso que están muchos puntos que estamos pasando por alto, vamos a hacer un segundo episodio, una segunda parte de este episodio, porque nos falta hablar todavía acerca de cómo fue nuestra vida premortal, ¿no? Cómo fue esa vida cuando estuvimos ahí en la presencia de Dios. Nos falta hablar acerca, por ejemplo, de el Gran Concilio, la guerra en los cielos, la función de estos personajes, ¿no? ¿Quién fue Jehová? ¿Quién fue Satanás o Lucifer en esa época? La preordenación y cómo estos hechos de la vida premortal terminan influyendo en esta vida mortal, ¿no? Pero para ello vamos a hacerlo, repito, un segundo episodio porque es algo muy amplio, ¿no? No queremos tampoco abusar de su tiempo. Pero antes de eso voy tiempo a Jorge, que hay un punto que quería tocar justamente, que me ha señalado y que tiene toda la razón, que no podemos pasar por alto. Y luego de eso yo hago unas reflexiones finales solamente. Ok, adelante Jorge. Gracias Luis. Me hizo pensar mucho lo que el hermano Juan comentó sobre este encuentro entre Moisés y Satanás. Al final de la revelación maravillosa que tuvo Moisés, donde aparece Jehová, le dice a Moisés, tú eres mi hijo y tengo una misión para ti, que en el fondo podríamos extrapolarlo a todos nosotros. Pero lo que a mí me impacta es que nunca lo he visto de esta manera, pero ahora como estamos conversando, me hace pensar de que esta escena, cuando aparece Satanás, cuando Moisés le dice, yo he visto la gloria de Dios, pero en ti no tienes nada. O sea, Moisés razonaba, dándose cuenta de que una cosa era la gloria divina y era la cosa de este ser, que lo único que quería era engañar a Moisés. Y fíjense que la estrategia de toda esa escena es simple. O sea, la podemos reducir a la siguiente idea. Y yo creo que ahí podemos aprender un principio. Una de las peores estrategias del adversario y de las más exitosas para él es hacernos dudar de quiénes somos.
Pero yo quiero ir más allá todavía. No solamente Satanás trata de hacernos dudar de que somos hijos e hijas de Dios. No solamente trata de hacernos dudar que Dios es Dios, sino que además, y un tercer punto que yo quiero hacer ahora, que Él trata de hacernos, de presentarnos como Él nos organiza en su modelo. Entonces Satanás dice, tú no eres hijo e hija de Dios. Esa es una mentira que han inventado los científicos, es una falsedad que han dicho tus profetas. La verdad que yo te enseño, Moisés, es que tú puedes ser lo que tú quieras ser. Puedes ser hasta un centenar de diferentes géneros. Y aquí está una de las más perversas enseñanzas de estos últimos días, que es la deconstrucción. La deconstrucción básicamente, y esto es importante llamarlo por su nombre directamente, es una deconstrucción cultural, en la cual Satanás está destruyendo al ser humano y lo está reconstruyendo en cientos de formas. Pero al hacer eso, él está yendo abiertamente en contra del plan. Es falso de que nosotros podemos inventarnos nuestros géneros y nuestras tendencias. Eso no es así. Pero Satanás lo está martillando últimamente y está utilizando la misma técnica que hizo con Moisés. Tú no eres un hijo de Dios, ni eres una hija de Dios. Tú eres lo que tú quieras ser y te inventas como quieras. Pero todo eso violando de lleno lo que Dios ha enseñado a través de sus profetas. Entonces, qué importante que al tocar estos temas y estas doctrinas tan maravillosas, podamos ver cuál es la verdad de, de las mentiras de Satanás, como ver la luz de Dios y la no gloria del adversario. Creo que es importante apuntar que esta es la misma técnica con nuevos ropajes, es lo que siempre el adversario ha usado. Y es importante que lo conozcamos o reconozcamos. Ese sería mi último punto, Luis. Ok, Jorge, gracias, apreciados amigos. Bien, bueno, algo que me dijo en el corte, cuando se me fue la señal, Jorge, también es acerca de que no hemos hablado de nuestra Padre Celestial. Cuando hablemos en el otro episodio, en la segunda parte, hablaremos de nuestra vida premortal, vamos a hablar ahí cómo fue esa vida premortal. Aunque no tenemos detalles, hay unos chispazos en las escrituras. Así como Juan Carlos citó algunas escrituras, hay unos chispazos de las escrituras, hay algunas citas también por ahí de los apóstoles y profetas que son muy interesantes. Y ahí vamos a hablar un poco también de nuestra Madre Celestial, cómo fue nuestra vida ya, qué hacíamos, ¿no? Cómo éramos todos iguales o distintos, ¿no? Y que, por qué cuando nace un niño desde pequeño, uno puede ver en una familia dos bebés o primos, hermanos, ¿no? Son dos bebés pequeños, y desde pequeñito cada uno tiene una personalidad, tiene dones, tiene talentos. ¿Por qué? ¿De dónde los trae? Todo eso vamos a ver en el próximo episodio que me va a parecer muy interesante. Hablaremos de nuestra vida premortal, cómo fue, con los chispazos que tenemos de las escrituras, las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Hablaremos del gran concilio que se convocó, que el Padre convocó. Hablaremos de los personajes que ya mencionó Juan Carlos en Job, ¿no? Jehová, Lucifer, Satanás, ¿no? La guerra de los cielos que hay en el Apocalipsis, la preordenación y la influencia de la vida premortal en esta vida terrenal, ¿no? Y solamente termino resumiendo nada más lo que hemos tratado hasta ahora con esta pequeña imagen que grafica un poco lo que hemos tratado de compartir el día de hoy, ¿no? A nuestros padres terrenales le debemos la vida, esta vida física, ¿no? Esta vida material, ¿no? Nuestros padres celestiales son los padres de nuestro cuerpo físico. Y por supuesto que los amamos, ¿no? Y se los agradecemos. Pero como bien dijo Juan Carlos, debemos amar más, y es correcto decir eso, amar más, y venerar y obedecer más al Padre de nuestros espíritus, como dice el libro de Hebreos que leyó Juan Carlos, que es a nuestros padres celestiales, ¿no? Nuestros padres, nuestra madre celestial, que es el Padre y la Madre de nuestros espíritus, ¿no? Y que somos seres eternos, que siempre hemos existido, ¿no? En otra época como inteligencias, ahora después como espíritus en la vida premortal, y ahora que somos espíritus encarnados en el cuerpo físico, ¿no? Pero lo hermoso de esto, quisiera centrarme en esta parte, es que ahora como hijos e hijas de Dios, ¿no? Esto es lo más importante, como hijos e hijas de Dios, como dice el libro de Hechos 17:28, ¿no? Dice así, permítanme compartirlo para terminar.
es lo que el apóstol Pablo predicó entre los romanos, ¿no? Y fue a predicar sobre todo acá, si no me equivoco, cuando Pablo fue a predicar entre los griegos, ¿no? Que es la cuna de la filosofía, ¿no? Y cuando fue acá, Pablo va al Areópago todavía, ¿no? El Areópago que era el centro de conferencia de los filósofos, pues, ¿no es cierto? Donde estaba la filosofía en boga, ¿no? Y donde estaban todos estos grandes filósofos griegos especulando sobre la naturaleza, sobre el hombre, ¿no? Y dice algo muy interesante, dice, ¿no? Porque en él vivimos, hablando de Dios, ¿no? Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de nuestros propios poetas también dijeron, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. Somos más que creaciones de Dios, somos linaje de Dios, somos progenie de Dios, somos hijos e hijas de Dios, ¿no? Y eso es una verdad trascendental, ¿no? Eso es una verdad que nos marca, ¿no? Y como bien dijo, que resaltó muy bien Jorge, y como bien no se metió, perdón, resaltó muy bien Juan Carlos, y Jorge nos hizo una advertencia acerca de Satanás, nos trata de lograr que perdamos ese conocimiento, ¿no? Que rechacemos ese conocimiento y ser destruidos. Una persona que pierde su identidad, pierde su esencia, ¿no? Es como un peruano que se va a Estados Unidos y rechaza su herencia cultural, ¿no? Su lengua, pierde su herencia, pierde su esencia, ¿no? Como ser, ¿no? De igual forma, como seres eternos, si olvidamos esa gran verdad que somos hijos e hijas de Dios, perdemos lo principal. Pero cuando recordamos eso, entonces podemos enfrentar la vida, ¿no? Podemos enfrentar las pruebas, podemos enfrentar incluso las aflicciones de esta vida, sabiendo que no todo termina aquí, ¿no? Que esto continúa todavía. Pero eso lo veremos ya en otro capítulo más adelante. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Jorge, por haber acompañado el día de hoy en este episodio sobre la vida premortal. Gracias a ustedes y esperándonos ver con ansias para la próxima diálogo. Excelente. Muchas gracias por la confianza, Luchito. Gracias por esa confianza. Al contrario, ustedes más bien. Entonces, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.